Damos la bienvenida a todos y todas los que nos acompañan en esta nueva serie de jornadas de investigación en el Instituto. En esta ocasión se ha hecho una primera serie cortita enfocada en el trabajo de nuestras y nuestros egresados. Les recordamos, como todas las sesiones, que el espíritu de estas jornadas es poder establecer un espacio permanente abierto a la discusión académica entre estudiantes, docentes, egresadas, egresados y todos quienes tengan el interés sobre temas referidos a los estudios urbanos y territoriales. En esta ocasión, Daniel Muñoz nos va a presentar su proyecto de investigación doctoral, o parte de este, ¿cierto?, llamado Discapacidades en el Transantiago, las prácticas corporizadas que sostienen el transporte público. Saludamos también a Giovanni, quien comentará la presentación. Él es académico de nuestro instituto, PhD en Planificación, Diseño y Políticas Urbanas, graduado del Politécnico di Milano. También nos acompaña Caroline Stam, jefa de nuestros programas de Magíster, quien nos dará una bienvenida. Caro, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y bienvenidos en esa nueva sesión de las jornadas de investigación. Bueno, estoy feliz de introducir a Daniel Muñoz ahora. Como ya lo decía Valentina, la idea de estas jornadas es, en este sentido, dar a conocer el trabajo de nuestros egresados, pero también generar relaciones con las comunidades en relación con el instituto a más gran escala, ¿no? Y ahí en específico nos interesa articularnos con los egresados y generar discusiones a partir de los trabajos que han hecho tanto en el instituto durante sus magíster como en sus doctorados o en sus investigaciones posteriores, cualquiera que sea el formato de investigación. Así que muy bienvenidos a esta nueva sesión y voy ahora a presentar a Daniel. Daniel se graduó como magíster en desarrollo urbano en el año 2013 con una tesis llamada Imaginarios en Movimiento, análisis de tramas de sentido en el transporte público de Santiago de Chile. En su tesis de magíster, Daniel abordó los modos en que las prácticas de movilidad cotidiana de los usuarios del transporte público de Santiago, y ahí en particular de Transantiago, se vinculan cualitativamente con los imaginarios urbanos que estos depositan sobre la ciudad. Hoy, Daniel participa como investigador en el Edinburgh Futures Institute en un proyecto sobre revitalización de calles comerciales y usos peatonales en el actual contexto del COVID-19. Y además es también coordinador en la red de investigadores en cuerpo y movilidad y colaborador en la ONG La Reconquista Peatonal. El año pasado Daniel finalizó su doctorado en geografía humana en la Universidad de Edimburgo y hoy nos va a presentar un trabajo que está en relación con esta tesis doctoral, así que lo voy a dejar presentar su trabajo y más allá la ponencia que nos va a proponer hoy. Y también quiero saludar a Giovanni Vecchio, quien va a comentar después, y agradecer a todos su participación en este evento y le deseo una buena presentación a Daniel y espero que tengamos una interesante conversación, además de los comentarios de Giovanni. Muchas gracias. Gracias, Caroline. Perdón, yo me apropié del escenario. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Giovanni también por estar aquí para comentar lo que voy a presentar y a Valentina por organizar. Voy a compartir mi pantalla. No sé si tienes que dejar de compartir tú primero, ¿vale? Sí, voy a dejar de compartir. Y voy a aprovechar de recordar que por favor mantengan cámaras y micrófonos apagados. La instancia se estructura. Esta es una instancia de generar un intercambio bastante fluido, más allá de lo que se acostumbra en los seminarios y ponencias que son un poco más estructuradas. La idea es que Daniel pueda presentar durante 30 minutos, después recogemos los comentarios de Giovanni, y luego abrimos una mesa abierta en el fondo para que todos los asistentes y las asistentas puedan
intervenir y hacer las preguntas directamente. Así que al cierre los vamos a invitar a prender sus cámaras y comentar abiertamente la exposición de Daniel. ¿Ya? Adelante, estudio. Vamos, Daniel. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Ojalá la discusión que se detone de esta presentación sea fructífera. Como ya se explicó, esta es lo que voy a presentar es una pequeña parte de mi tesis doctoral en geografía humana, que se concentró en describir y analizar las experiencias y sobre todo las prácticas corporalizadas de personas discapacitadas que usan el transporte público de Santiago. Mi interés con hacer esto era de alguna manera explorar la relación entre esta gran infraestructura que era el Transantiago y cómo se relaciona con sus usuarios en tantos seres corpóreos y cómo se da esa relación en ambas direcciones. Y explorar la experiencia y las prácticas de personas discapacitadas me parece una ventana sumamente útil para entender esa relación, porque se trata de corporalidades que han sido históricamente y continúan siendo postergadas, olvidadas, discriminadas y así sucesivamente. Dicho eso, es importante para mí hacer la aclaración de que esta presentación no pretende ser una descripción generalizada de la realidad de las personas discapacitadas, porque es una realidad vasta, enorme, muy diversa, y que, por cierto, ha sido ya suficientemente reducida a categorías. Es el momento de empezar a abrir esas categorías, en mi opinión. Y en ese sentido también me interesa, digamos, eludir o no necesariamente quedarme concentrado en la pregunta de si Transantiago es o no un servicio accesible. Creo que la realidad de la discapacidad es mucho más compleja que eso y eso también nos invita a hacernos preguntas más complejas que eso. Entendemos tradicionalmente sistemas, grandes infraestructuras urbanas como Transantiago y otros servicios como regidas por un mandato de ofrecer, proveer de alguna manera un servicio accesible, servir accesibilidad a sus usuarios y a sus usuarias. Y si bien eso es muy importante, también es importante que comprendamos cómo las prácticas corporizadas de los usuarios forman parte de lo que continúa la existencia del sistema y de alguna manera le permiten mantener una cierta estabilidad. Entonces la relación es mucho más bidireccional de lo que habitualmente entendemos. No se trata solamente de entregar accesibilidad, sino de cómo la accesibilidad se logra en este encuentro entre cuerpos y sistemas. Entonces, como dije, lo que me interesa es sobre todo explorar cómo estos grandes sistemas, como por ejemplo el Transantiago, interactúan con los usuarios en tantos seres corpóreos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué estudiar el transporte público desde el punto de vista del cuerpo? ¿Qué es lo que se gana? Una primera cosa que a mí me parece relevante es que de alguna manera nos hace visible una suerte de contradicción o oposición entre un sistema como el Transantiago, un sistema de aspiración moderna que se basa en la estandarización, que tenía desde sus inicios una aspiración a ofrecer una solución estándar y universal, regular para toda la ciudad, de alguna manera sustituyendo un sistema anterior. Algunas personas aquí recordarán un sistema anterior caótico, muy impredecible, en ocasiones hasta peligroso, y reemplazarlo de la noche a la mañana, es una de las partes, digamos, que se le ha criticado al Transantiago en su diseño original, por un nuevo servicio que tiene esta pretensión de estandarizar y regularizar el servicio de transporte público de Santiago. Pero eso se contrapone a la realidad inherente de los cuerpos humanos, que son por definición diversos y que se resisten en todo momento a ser categorizados a un cierto estándar. Esa oposición es uno de los elementos que me gustaría tocar hoy día. El segundo elemento tiene que ver con rastrear y hacernos cargo del esfuerzo corporal y afectivo que las pasajeras y los pasajeros ponen cada día en el acto de procurarse a sí mismos un viaje exitoso. Sea o no bueno el sistema, siempre hay un componente de esfuerzo físico, de compromiso, digamos, corporal, que se pone en juego cuando nos convertimos en pasajeros del Transantiago y de cualquier otro sistema. Entonces hay que reconocer, por un lado, cómo ese esfuerzo complementa lo bueno, lo que sí funciona en el sistema, y también compensa y contrapesa lo malo y lo fallido, lo ausente del sistema.
Y por último, volviendo a situaciones más específicamente relacionadas con la discapacidad, los dos puntos que me gustaría tocar hoy día son, primero, el de ampliar la noción de accesibilidad, entenderlo de una manera un poco más compleja, y el segundo es el de explorar la construcción cotidiana de la normalidad, qué es lo que eso significa para la gente, qué es lo que está en juego para la gente en eso, y cuál es el rol del sistema de transporte público en ese tema. Entonces, para poner algunos temas en común o conceptos en común, la primera pregunta es ¿qué es la discapacidad? Y aunque todavía predomina mucho, sobre todo, digamos, fuera de círculos especializados, una noción de la discapacidad como una comprensión de una condición biológica con la que la gente puede nacer o desarrollar o adquirir en su vida, y que le impide, de alguna manera, funcionar normalmente o eficientemente en ciertos espacios. Lo cierto es que hoy día, afortunadamente, dentro de círculos especializados y cada vez más, se reconoce la discapacidad desde un punto de vista que se llama comúnmente ahora como de modelo social de la discapacidad. ¿Qué es lo que hace el modelo social de la discapacidad? Realiza una distinción sumamente importante entre el concepto de impedimento, que sería, sí, esta condición biológica con la que alguien puede nacer o adquirir durante el curso de la vida, y la discapacidad, que es esta condición social, producida por barreras que la sociedad impone sobre personas, arbitrariamente sobre personas que tienen ciertos impedimentos. En ese sentido, esa distinción es sumamente importante. La discapacidad ya no está en el individuo mismo, como quien lleva una mochila consigo, sino que es el resultado de injusticias y barreras que están distribuidas en la ciudad, en nuestros espacios, en nuestros sistemas. Y es desde ese punto de vista que yo utilizo el concepto de persona discapacitada y no otro que también es ampliamente aceptado, de personas con discapacidad. A mí me parece que hablar de personas discapacitadas reafirma aún más la idea de que las personas no es que tengan una discapacidad que anden trayendo consigo, sino que están siendo continuamente, rutinariamente, siendo discapacitadas por la situación en la que se encuentran, por los entornos que enfrentan o habitan. Y sin embargo, a mí me gustaría también mirar un poquito más allá del modelo social de discapacidad, y la perspectiva que yo adopto es una que podríamos llamar perspectiva relacional de discapacidad, que no asume que la discapacidad está contenida en el cuerpo, ni tampoco allá lejos en el espacio abstracto de lo social, sino que emerge en el encuentro entre estos dos ámbitos de alguna manera. ¿Qué es lo que se gana con una perspectiva de este tipo? Bueno, primero, recuperamos el cuerpo como un objeto de atención para las ciencias sociales, para la planificación. No se lo dejamos solamente al mundo biomédico como el espacio de los problemas, digamos, del organismo, sino que es algo que también nos interesa a nosotros como, desde el punto de vista académico de las ciencias sociales. Recoge también perspectivas feministas que reconocen la importancia del cuerpo como una realidad material que se vive, que se siente, y desde la cual también construimos nuestras propias identidades. Hay harto juego ahí. Tercero, también la perspectiva relacional de discapacidad le da mucha importancia a las prácticas que hacemos con el cuerpo, las prácticas corporizadas, y de alguna manera le va devolviendo agencia a las personas. Ya no se trata solamente de las barreras que nos vamos encontrando y que habría que supuestamente sacar y ya no habría más problemas, sino que nos vamos concentrando en cómo la gente resuelve los problemas con su propio cuerpo y qué costo está pagando al resolver esos problemas. El énfasis entonces estaría más en lo que los cuerpos hacen y no tanto ya en lo que los cuerpos son. Y esa es una distinción que yo creo que está presente en la presentación hoy día. Y el segundo elemento más teórico que creo que es importante que conversemos tiene que ver con lo que llamaríamos la construcción social de la normalidad. La normalidad es como un concepto que está muy presente en el proyecto moderno de planificación, está presente ciertamente a través de estándares de funcionalidad, de servicio en el diseño original del Transantiago, y que históricamente, sobre todo en el ámbito de la arquitectura y la planificación, ha dependido de asumir estándares corporales y funcionales. Un ejemplo que tenemos muy claramente acá en la lámina, el modulor o hombre modulor, que es supuestamente una representación, digamos, genérica del usuario típico, el usuario normal, el usuario genérico en torno al cual la arquitectura moderna tendría que haber desarrollado todos sus proyectos.
Y afortunadamente, ahora cada vez más extendido, gracias al avance del pensamiento feminista, estas figuras están comenzando a ser muy criticadas y desmanteladas porque nos vamos dando cuenta de que este sujeto normal, este tipo genérico, es verdaderamente una acumulación de características sumamente específicas, que las vemos en la imagen, de hecho. Se trata de un hombre que camina, que probablemente ve, que es delgado, que es adulto, pero no anciano, y que cumple una serie de características que son cada vez más específicas, de alguna manera constituyendo una paradoja con su rol de supuestamente representar a la totalidad de la población. Entonces esta perspectiva, este sujeto ideal ha ido siendo fuertemente cuestionado, y también desde el feminismo se plantea esta diferencia entre lo que llamaríamos los cuerpos marcados y los cuerpos no marcados, siendo los cuerpos no marcados estos cuerpos privilegiados que no experimentan fricción, no experimentan dificultad al desplazarse por la ciudad, por ejemplo, y la galería de otras corporalidades que sí experimentan dolor, dificultades, esfuerzo adicional, o sencillamente no pueden acceder a ciertos espacios, dado las condiciones en las que estos fueron diseñados o son administrados. Entonces, con eso enfrente, lo que yo hice en mi investigación fue tratar de alguna manera de acercarme a la realidad de personas que están fuera de esta situación corporal ideal. Realicé con personas discapacitadas y adultos mayores viajes acompañados múltiples en el sistema de Transantiago, subterráneo y superficie, y estos viajes los grabamos en video con una cámara GoPro, que caso a caso fuimos viendo cuál era el lugar más adecuado, más cómodo para instalarla, y ese material de video yo posteriormente lo analicé desde una perspectiva etnometodológica, que vamos a ver en acción en un momento. Y todo ese material más etnográfico también lo complementé con entrevistas semiestructuradas, ingenieros de transporte, representantes del sistema de transporte, representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a la discapacidad, etc. ¿Qué es lo que se, de alguna manera, logra con esta aproximación de video? A mí me permite de alguna manera volver al sitio etnográfico, volver a mirar las cosas que pasaron, en este caso desde una perspectiva, desde un ángulo especial que me abre, digamos, otro punto de vista, y también me revela los detalles de la secuencialidad de las interacciones entre las personas, los ritmos del viaje y así sucesivamente. Y también parte de esta experiencia más metodológica de mi investigación. Yo traté a la vez de narrográfica, cómics, para también hacerme cargo de mi propia corporalidad, mi propia presencia en el trabajo de campo, y reconocerme a mí mismo como una corporalidad privilegiada que estaba formando parte de los acontecimientos durante el trabajo de campo. Entonces, para el primer elemento que me interesa presentar, que tiene que ver con el pensar más como nuevas formas de accesibilidad, o más allá de conceptos tradicionales de accesibilidad, lo primero que me interesa hacer es mirar críticamente, pensar críticamente los principios del diseño universal, que están muy extendidos hoy día, desde el punto de vista de estas tres investigadoras, Miriam Winans, Amy Hamry y Barbara Gibson, que hablan desde distintas disciplinas, pero que también han ido desarrollando una mirada más crítica del diseño universal y cuáles son sus limitaciones. El diseño universal, para los y las que no sepan, es muy en corto una filosofía de diseño que busca de alguna manera diseñar e implementar espacios, servicios, objetos que sean usables de la manera más sencilla posible por la mayor diversidad de personas posible. Es un principio sumamente encomendable, por supuesto, pero tiene ciertas limitaciones. Uno de los cuales está en su mismo nombre, el concepto del universal de entrada, digamos, que busca de alguna manera producir estos productos que sean usables por todos y todas las usuarias sin importar sus capacidades. Y ahí es donde la perspectiva de Miriam Winans, inmediatamente ella reacciona, de alguna manera sospechando de esta idea de que las capacidades de las personas no importen, no hagan diferencia en el espacio, porque de alguna manera el usuario que el diseño universal empieza a imaginar aquí, argumenta ella, es el de un usuario mínimo, que no tiene que usar sus capacidades para poder navegar, por ejemplo, un edificio. Pero lo cierto, cuando observamos la realidad, es que siempre las capacidades de las personas están presentes, están ejecutando soluciones a sus necesidades o a sus problemas. Están presentes en todo momento y en todo lugar. Otro elemento que está presente en la filosofía del diseño universal es el de asumir que las habilidades son elementos que existen por sí solos y están de alguna manera contenidos en los individuos.
Y lo cierto es que cuando exploramos más cómo la gente hace y resuelve el tema de sus viajes por la ciudad, las capacidades empiezan a emerger en la interacción entre personas. Muchas de las cosas que podemos hacer las podemos hacer porque viajamos con otros, porque nos pedimos ayuda, nos prestamos atención, nos damos indicaciones, y todo ese tipo de relaciones empiezan a hacer emerger nuevas formas de resolver necesidades. Y finalmente, el diseño universal también suele poner bastante foco en las propiedades de tecnologías e infraestructuras, entendiendo que la accesibilidad es una propiedad que se puede, a través del diseño, inscribir en un espacio, por ejemplo. Y nosotros en la vida cotidiana hablamos muchísimo de ese espacio no es accesible, ese espacio es accesible, como si fuera una propiedad inherente de los lugares. Lo que a mí me interesa hoy día es invitarlos a pensar en accesibilidad no como una propiedad de los lugares, sino que como el resultado de interacciones. Y hablar de accesibilidad como, más que lugares accesibles, hablar de situaciones accesibles, momentos accesibles, instancias en las que generamos accesibilidad entre nosotros y también en interacción con el espacio. Les quiero mostrar un ejemplo de eso. Esta es un fragmento de un viaje acompañado que hice con Natalia, una usuaria de silla de ruedas. Estamos aquí acercándonos a un ascensor de Metro de Santiago. Veamos el video y luego lo podemos analizar. Oye, me imagino entonces que debe ser más fácil para ti usar el ascensor cuando van más personas. Sí, pero depende, porque hay algunos ascensores que yo puedo marcar. Ya. Pero por ejemplo, como me estabas preguntando antes de si podéis bajar, como no Claro, quedáis sí. con visual para atrás. Sí, es que generalmente cuando voy sola me doy vuelta y ahí veo de frente. Ya, o sea, entráis como en revés. No, a veces me doy vuelta dentro del ascensor. Ah, ya. ¿Sí te da? Sí, hay algunos. O sea, que varían en tamaño. Ya, Oye, te encuentro abajo. ya. Bueno, una secuencia bastante larga, la voy a segmentar en dos partes para que podamos verla en detalle. Y vemos aquí, interesantemente, un caso icónico de un aparato de accesibilidad universal, que es parte importante del proyecto de accesibilidad de Metro de Santiago, que son los ascensores. Vemos primero cómo nos acercamos nosotros en la primera viñeta, Natalia y yo, al ascensor. Hay dos mujeres, P1 y P2, que ya están haciendo fila para el ascensor, nos ven acercarnos, y cuando nos instalamos ellas se vuelven a girar hacia el visor. Luego se suman más personas a la fila, P3 y P4, nos escrutinan, nos observan, ven cuál es nuestra relación con el ascensor. Llega una quinta persona a unirse a la fila, y en este momento ocurre una instancia muy pequeña, muy breve, pero altamente significativa. Natalia se mueve a la derecha cuando el ascensor está muy pronto a abrir sus puertas, y eso gatilla una reacción de P1 y P2 que están al frente en la fila y que por lo tanto, por reglas como cotidianas de las filas, tienen prevalencia, tienen preferencia a ser servidas primero en la fila. Y ellas miran hacia atrás, reaccionando a este movimiento que hace Natalia. Las puertas del ascensor entonces se empiezan a abrir, y en ese momento P2, que es parte del comienzo de la fila, empieza a avanzar, entrando al ascensor. ¿Y qué ocurre en ese momento? Lo vemos aquí representado nuevamente en un GIF. P1 extiende la mano y hace una invitación. Adelante, mi hija, dice. Y inmediatamente P2 se detiene, se gira, y el resto de las personas en la fila configuran un pasillo para que Natalia avance hacia el ascensor. La invitación de P1 es reforzada por un movimiento de la mano de P5, lo vemos en el tercer panel. Natalia acepta la invitación, el ofrecimiento, y nosotros nos coordinamos para encontrarnos abajo en el andén. A mí me parece que esta secuencia es extraordinaria porque muestra primero que la accesibilidad, la situación de accesibilidad que Natalia experimenta no está dada solamente por la presencia del ascensor, sino que tiene que ser enactada también por las otras personas que también quieren utilizarlo y que de alguna manera desarrollan una lógica local contingente de la prioridad. Que tiene contestación, que tiene desacuerdos, porque primero P2 quiere entrar al ascensor y es P1, la persona que está primero en la fila y la que tiene mayor autoridad sobre ella, la que con un simple gesto de mano puede interrumpir ese programa y generar una reorganización de la fila. Entonces vemos como el factor humano, digamos, que enacta la accesibilidad en conjunto con el ascensor.
Y me interesaría también entender aquí, que notemos que no se trata solamente de una asistencia que el resto de las personas le están entregando a Natalia. Si recordamos, en la primera parte de la secuencia, parte importante del ofrecimiento que después se va a ejecutar es gatillado por este leve movimiento que da a la derecha, Natalia, mostrando de alguna manera su orientación hacia el ascensor y su interés en formar parte de la fila. De alguna manera, consciente o inconscientemente, este movimiento de Natalia también recluta al resto de las personas para reorganizar la fila en su favor. Este sería entonces un ejemplo de un sistema de transporte que está preparado para servir de manera accesible, pero que es complementado y sustentado por estas prácticas interaccionales de la fila. Un ejemplo opuesto sería hablar de un espacio faltante. Y aquí me gustaría sencillamente leerles en voz alta un relato etnográfico de una experiencia que yo tuve haciendo observación en la micro 501. Voy a leer. Iba en la micro 501, camino a ver un amigo. Ese día había un hombre en silla de ruedas en el vehículo y fijé discretamente mi atención en él. La micro se detiene al final de su recorrido, justo frente a las escaleras de descenso al Metro Parque Bustamante. Una micro, otra 501, ocupa el lugar del paradero, por lo que la nuestra se detiene varios metros antes y abre sus puertas para que los pasajeros salgan libremente. La micro se ajusta a la vereda en un ángulo extraño, que no es paralelo y deja un espacio considerable entre vehículo y vereda. La micro se vacía rápidamente. Aparte de mí, solo 2 pasajeros permanecen, dejando salir a los demás, mientras preparan su descenso. Uno es el usuario de silla de ruedas y el otro, más joven y no discapacitado, le hace preguntas con la intención de ayudarlo a bajar. La forma en que se comunican me da la impresión de que no se conocen de antemano. El hombre joven baja a la calle y levanta la rampa, que se nota pesada y está muy sucia. Uno de los goznes que la sostienen está roto. La rampa cuelga patéticamente de una de sus esquinas, balanceándose entre sus manos. De todas formas, el joven intenta instalarla, pero la distancia entre micro y vereda es demasiado grande. La rampa queda apoyada en la calzada, en un ángulo pronunciadísimo, imposible de navegar. El joven parece confundido con esto, titubea unos instantes. Luego vuelve a levantarla y grita indicaciones hacia dentro del vehículo, coordinándose con el conductor para que reposicione el bus. La reacción del conductor es rápida, el ajuste ocurre de modo fluido, y sin embargo, el usuario de la silla de ruedas ya lleva 2 o 3 minutos intentando bajar de la micro. En su segundo intento, el joven logra instalar la rampa en un ángulo de inclinación que parece más razonable. Su estabilidad, sin embargo, es muy baja. El gozne roto preocupa lo suficiente al joven como para proponer una solución alternativa. Él se acomoda junto a la rampa instalada y sujeta su borde roto con las manos. Esto me preocupa a mí y me acerco. Cuidado, amigo, juntos sujetamos la rampa. La noto pesada, caliente e inestable. El hombre de la silla de ruedas se aproxima a la puerta y desciende de espaldas, moviéndose en reversa. Esto le da más control sobre la velocidad que alcanza en la rampa. La plataforma en nuestras manos resiste bien. El hombre de la silla de ruedas navega hábilmente el precario puente temporal. Entonces vemos aquí un ejemplo similar al anterior, pero opuesto en su valoración, porque en este caso somos nosotros los 2 asistentes poniendo nuestro cuerpo de manera literal para compensar la falencia de mantención, en este caso del sistema. Y también vemos que no se trata de una entrega de asistencia unidireccional, porque el usuario de silla de ruedas también tiene que generar una adaptación personal en navegar una rampa que es inestable y que está siendo sujetada por otras 2 personas. Entonces es una cooperación entre nosotros 3 la que logra esto. 4 si contamos al conductor del bus, que también se hizo parte de alguna manera de la producción de una solución contingente. Finalmente, o en segundo lugar, me interesa hablar de lo que llamé al comienzo la construcción social de la normalidad. Y esto me interesa verlo concentrándome en el caso de este no muy querido dispositivo de control de elevación, el torniquete mariposa, famosísimo, conocido y entiendo yo todavía existente en los buses del Transantiago. Para dar un poco de contexto, entre el año 2007 y el 2017 la evasión en Transantiago aumentó de un 12% a un 34% en promedio. Empezó en ese tiempo a ser reconocida como posiblemente una de las evasiones más altas del mundo. Y fue en ese contexto, entonces, bajo la administración de la ministra Paola Tapia, que se decidió instalar estos dispositivos para controlar la evasión. El DTPM en ese entonces también realizó una encuesta de opinión, de recepción de parte de los pasajeros al torniquete. Y
comparto aquí algunas cifras. El 90,7% de los encuestados y encuestadas coincidió en que el torniquete es incómodo, es una experiencia, es difícil de usar. Sin embargo, la mayoría de los usuarios, una pequeña mayoría, pero mayoría al fin, se mostró a favor del torniquete como una medida para prevenir la evasión. Sin embargo, de los usuarios y usuarias en contra del torniquete, el 60% eran adultos mayores o mujeres. Y empezamos a ver aquí, quizás a sospechar, una cierta correlación entre vulnerabilidad física, debilidad o distintos tipos de dificultades con el torniquete y estar en contra de él. Me gustaría mostrar algunos ejemplos de eso. El primer punto al respecto tiene que ver con la idea de que de pronto, con la llegada del torniquete mariposa, los pasajeros tenían que poner bastante esfuerzo corporal para convertirse en pasajeros. No se trata ya de solamente cumplir con condiciones abstractas de ciudadanía o de pago de tarifa para convertirse en pasajeros de un sistema público de transporte, sino que ahora también el cuerpo es el que es puesto a prueba y testeado, imponiendo costos para las personas, pero también para el sistema. El sistema se volvió, varios de aquí lo sabemos, marcadamente más lento por este tipo de sistema de abordaje, pero también sobre el cuerpo de las personas se producen experiencias de dolor, de incomodidad, de pérdida de control. Vemos en este ejemplo, por ejemplo, una persona que pierde el control o pierde la capacidad de usar su bastón como una fuente de apoyo mientras atraviesa el torniquete. El segundo elemento tiene que ver con la dificultad de producir o de diseñar una unidad estándar que el torniquete sea capaz de acomodar. El torniquete es por definición una tecnología segmentadora, lo que hace es separar masas de gente en individuos y los ata ontológicamente a un pago de pasaje. Sin embargo, los cuerpos móviles son increíblemente diversos, eso ya lo conversamos al comienzo. Y en ese sentido es problemático y está marcado en la interacción con el torniquete. Los cuerpos diversos son problemáticos de acomodar para sistemas que tienen aspiraciones universales y estandarizadoras. Se producen muchísimas instancias de error, de desajuste y de alguna manera también de marcar cuerpos como no esperados para los que el torniquete no estaba diseñado. Esto es algo que la investigadora Garland Thompson llama una pérdida de anonimidad material. La persona que se enfrenta con el torniquete y tiene una dificultad a vista y paciencia de todo el resto, y a veces también enlenteciendo el viaje de los que vienen detrás, es expuesta como un sujeto que de alguna manera u otra, hasta cierto punto, está fuera de la normalidad. Y esa pérdida de anonimidad, cuando se convierte en algo parte de la rutina cotidiana, puede generar serias consecuencias en la autoimagen y en la forma en que estas personas son percibidas por el resto. Se refleja también en esta cita de parte del mismo estudio realizado por el DTPM por una persona adulto mayor. Y lo empujé con el hombro y todos atrás, que apure, y no podía pasar. Sabe que me llegó a dar vergüenza porque no podía pasar, estaba demasiado duro. Finalmente, hablamos también de circunstancias en que sencillamente cuerpos no calzan. Por mucho esfuerzo que hagan, no van a poder pasar por el torniquete y tienen que encontrar vías alternativas para acceder a él, como vemos en este caso de una persona que anda con un coche con guagua y tiene que recibir la asistencia de un inspector que por suerte estaba ahí para que pudiera pagar su pasaje y ella mientras tanto entrar por atrás. Estos cuerpos inadecuados necesitan de asistencia que no está garantizada y de alguna manera estas asistencias de nuevo compensan el problema a nivel funcional, pero no necesariamente salvaguardan a la persona de vivir las consecuencias afectivas y emocionales de esta instancia. Esto también se refleja en otra cita que dice: a mí me ha pasado, salgo muy poco con el coche con mi hijo por lo mismo, trato de no hacerlo en horarios peak, es humillante tener que pedirle por favor, y he visto personas de contextura más gruesa quedarse atrapados, y creo que eso es aún más humillante. Efectivamente, de nuevo vemos una pérdida de anonimidad material y una marca de cuerpos que son reafirmados como cuerpos fuera del estándar, fuera de la norma, que son difíciles de acomodar y que tienen que hacer un esfuerzo adicional para convertirse en pasajeros. Entonces, solamente para cerrar esta presentación, me gustaría dejarlos y dejarlas con dos reflexiones generales. La primera de ellas tiene que ver con darnos cuenta y reconocer estas grandes infraestructuras, estos grandes sistemas de servicio urbano, que son en todo momento, siempre, no solamente cuando fallan, siempre son sostenidas por prácticas locales y corporizadas. Los aspectos más abstractos del sistema que tienen que ver con frecuencia, con usabilidad, con accesibilidad, que también es una noción bastante abstracta,
al menos desde un punto de vista técnico, siempre se asientan sobre corporalidades y prácticas cotidianas concretas, desde poder reorganizar una fila hasta poder sostener con las propias manos una rampa rota. La pregunta es, sin embargo, ¿cuáles son los costos que están pagando los usuarios y las usuarias a nivel corporal y a nivel afectivo al realizar estas adaptaciones? Y eso es algo que, sobre lo que todavía sabemos muy poco y sobre lo que la planificación de transporte ha demostrado mínimo interés. Lo segundo es pensar más allá del pasajero como unidad individual. El sistema de Transantiago y muchos otros sistemas de transporte en el mundo demuestran que piensan todavía en los pasajeros como individuos que pueden ser reducibles a una categoría más o menos estándar. Los ejemplos que yo hoy día di, de alguna manera buscan graficar que los cuerpos móviles establecen en todo momento y mantienen en todo momento y utilizan en todo momento relaciones durante sus viajes. No solamente relaciones con personas que viajan con nosotros, familiares y amigos, sino que también con desconocidos, personas que establecen una relación pasajera de cuidado, de atención, de asistencia, que establecen y posibilitan nuevas formas de posibilitar el viaje y también a veces de resolver problemas del viaje. Tenemos que pensar también en cuerpos compuestos, cuerpos diversos, que rompen el esquema del cuerpo normal, entendido desde el punto de vista moderno, y también que andan con bultos, que andan con cosas, que a veces dependen de andar con cosas como una silla de ruedas, o que andan con niños, niñas, con bebés, y así sucesivamente. Y finalmente está el desafío de empezar a pensar las capacidades de los usuarios y las usuarias del transporte público como capacidades compartidas. No se trata solamente de pensar qué es lo que puede hacer una persona normal y qué es lo que podemos nosotros como planificadores de sistemas esperar de una persona normal, porque las capacidades también son emergentes en la interacción entre individuos que se encuentran en el espacio y de alguna manera demuestran continuamente que tienen una gran capacidad para producir soluciones, producir adaptaciones de las que la planificación contemporánea hoy día de transporte y la planificación urbana en general pueden aprender muchísimo. Ese, creo yo, es el gran desafío hoy día, mirar estas prácticas más de cerca y pensar en ellas, no solamente pensar en ellas, sino que aprender de ellas a la hora de planificar nuestros espacios. Con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, por la presentación. Ahora damos la palabra a Giovanni para que haga sus comentarios. Si quieres, puedes dejar abierta la presentación en caso de que las preguntas tengas que volver a una lámina, la puedes usar como... Giovanni, te doy la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a ti, Daniel, por la presentación, también por la invitación a comentar tu trabajo, que me parece sumamente interesante. Parece interesante, bueno, una general la mirada y desarrollas y cómo pones en evidencia este usuario estándar y cómo ha sido tomado como referencia a la hora de pensar el Transantiago, como también ha pasado en otros sistemas de transporte. Y me parece muy valioso cómo tu trabajo logra evidenciar esta estandarización de los cuerpos y no solo de los cuerpos. Se imagina un sujeto que es totalmente autónomo y racional a la hora de moverse, que se mueve de manera eficiente, tratando de reducir el tiempo de viaje, que respeta las normas, pasando por tarjeta VIP, pasando por el torniquete, pero hay mucho más que eso, hay mucho más que una persona que simplemente usa un sistema, sino hay otras dimensiones vinculadas también a la dimensión del cuerpo y también no hay solo individuos, sino complejas formas de interdependencia. Entonces también me parece interesante como con esa evidencia también esas interdependencias blandas, no solo las de quienes acompañan quizá en todo un recorrido, sino los que ayudan puntualmente. Y bueno, entonces eso me parece muy interesante también la metodología que ocupa y la forma de representarlo, o sea, no solo el hecho de desarrollar un enfoque etnográfico, sino también el hecho de representarlo gráficamente, una historieta como lo hace mucho más evidente, además de agradable de ver y leer. Así que quería felicitar, digamos, tu trabajo también por esa dimensión. Hay varias
preguntas, reflexiones, interrogantes que surgen un poco a raíz de lo que presentaste, también de lo que pude leer en tu tesis, pero bueno, trataré de enfocarme como en algunas dimensiones quizás que pueden ser un poco más relevantes. Y un primer tema que también mencionabas al comienzo de la tesis, de la presentación, perdón, que me llamó mucho la atención, es cómo la discapacidad se puede considerar como el resultado de barreras que existen. Entonces, se trata de hablar de personas discapacitadas y no con discapacidad. Y pensaba un poco acerca de ciertas innovaciones o elementos que se han introducido en el Transantiago, pienso sobre todo en el metro, por ejemplo, los ascensores, que se introducen en la perspectiva con la finalidad de facilitar la movilidad de personas discapacitadas, pero al mismo tiempo de alguna manera la hacen más difícil, porque por ejemplo tengo el ascensor en la estación de metro, pero está a la extremidad del andén, entonces tengo que caminar más, tengo que esperar que el ascensor llegue, que quizás sobre todo en estaciones con muchas personas, como mostrabas en el caso de Tobalaba, tengo que esperar aún más tiempo. Peor aún cuando tengo que combinar trenes del metro y tengo que cubrir una distancia más larga, bajar de varios niveles de profundidad, etc. Y me hacía mucho sentido una frase que escribes en tu tesis donde hablas de la vida con discapacidad como organizada alrededor de habilidades que exceden expectativas de normalidad. Como que yo tengo que hacer algo más, pero que normalmente en el caso de una persona discapacitada. Así que pensando en esto, en estos ejemplos, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver un poco con estos elementos que se introducen justamente para facilitar la accesibilidad de las personas discapacitadas. Y preguntarte entonces en qué medida efectivamente un sistema que se piensa para un usuario estándar y un usuario no discapacitado efectivamente tiene punto de contacto con el diseño que se puede hacer para personas discapacitadas y hasta qué punto frente a ese sistema que requiere mayores capacidades y plantea de alguna manera cierto límite de en qué manera una persona discapacitada logra adaptarse a este sistema que es tan rígido, tan difícil de adaptar y con elementos que a veces son también difíciles de insertar, por ejemplo, en infraestructura que ya ha sido realizada y no se puede alterar su estructura. Un segundo tema, una segunda pregunta, también tiene que ver un poco con varias prácticas que mencionas y que muestras, por ejemplo, alrededor de las micros, con lo que pasa con las rampas, por ejemplo, el hecho de necesitar que otras personas ayuden a moverlas, o lo que pasa en el caso de los torniquetes, con alguna persona que quizá ayudan a recoger un carrito, un coche de guagua que tenga que hacer pasar, o ayudando a mover el torniquete, etc. Porque son elementos que supuestamente, como mencionaste, están pensados para aumentar la eficiencia del sistema, reducir la evasión, etc. Pero paradójicamente reducen la eficiencia del sistema porque aumenta los tiempos de viaje, involucran un mayor esfuerzo de otras personas también, no solo la que tiene dificultad quizá a pasar por un torniquete, sino también de la persona que efectivamente ayuda. Entonces, considerando estas prácticas que de alguna manera van en contra de cómo el sistema fue pensado originariamente, te quería preguntar si esas prácticas realmente permiten mejorar el sistema o simplemente una reducción, digamos, de la eficiencia inicial, entonces como mal necesario frente a la necesidad de hacer que también personas con movilidad reducida, por ejemplo, puedan hacer uso del sistema. Un par de temas más, para no alargarme mucho, tienen que ver, bueno, uno con las relaciones entre pasajeros, porque muchos temas tienen que ver con la relación entre el sistema y las personas discapacitadas, pero viendo, por ejemplo, el video, la experiencia de tomar el ascensor en la estación del metro, se ven estas relaciones diferentes entre personas. La persona que casi trata de ignorar a la persona en silla de ruedas, la otra que efectivamente
ayuda o se da cuenta y entonces deja pasar. Entonces, quería preguntarte un poco respecto a eso, ¿cuál es qué es lo que has podido ver en tu trabajo de campo? ¿Cómo se configura la relación entre el pasajero discapacitado y los otros? ¿Es una relación de conflicto latente o visible, de coexistencia, pero indiferente, de simpatía, que genera, digamos, también alguna ayuda? Y para terminar, dos preguntas un poco más cortas, también reflexiones que me surgían. La primera, pensando un poco en todo lo que muestras y el contexto en que nos hemos encontrado en Chile en el último año y medio, sabiendo que el estallido antes y ahora la pandemia han generado otra manera de utilizar el transporte público. Por ejemplo, el estallido ha hecho aumentar la relevancia de las micros, por ejemplo, cuando muchas estaciones y estaciones del metro se encontraban cerradas. O con la pandemia, para evitar, por ejemplo, el contacto con los pasajeros, muchos choferes no abrían las puertas delanteras y por ende estos cambios han favorecido también un aumento de elevación. Así que preguntar si esta relación entre la corporalidad y el sistema de transporte público de alguna manera cambia después de estallido de pandemia, si este cambio es algo que en el caso en que se observa en el caso de Santiago y de la característica de su sistema de transporte, o si también, por ejemplo, en el caso de Hamburgo, de otros contextos que hayas podido conocer, se observan de alguna manera transformaciones vinculadas, asociadas, por ejemplo, a la pandemia. Y la muy última pregunta, bueno, respecto a un tema que mencionas, tu posición como observador y como acompañante también a la hora de realizar tu trabajo de campo. Pienso sobre todo en los casos en que observabas las personas que pasaban por el torniquete con sus dificultades, en algunos casos saltando el torniquete, pasando debajo, todos los límites. Y ahí preguntar un poco, en base a la percepción que has podido tener, si esas personas se daban cuenta de ser miradas, grabadas, si esto generaba algún cambio en su actuar y si eso de alguna manera aportaba a esta mayor exposición realmente que mencionabas también en tu presentación. Son muchos puntos, tu presentación daría mucho más, digamos, para conversar y para discutir, ya que es un tema no solo muy interesante, sino también súper relevante también para políticas y planificación, como mencionabas, pero la dejaría hasta aquí y, bueno, nuevamente te agradezco por el trabajo súper interesante que has compartido hoy. Gracias, Giovanni. Damos la palabra a Daniel para la respuesta y después abrimos la mesa para el resto de los participantes si quieren añadir comentarios, preguntas. Ya, Daniel. entonces voy a tratar de ir rápido, sin desmerecer las preguntas de Giovanni, solamente para dar espacio a los demás. Son muchos puntos muy interesantes los que toca Giovanni, muy agradecido por la acuciosidad de los comentarios. El primero es el tema de la discapacidad como resultado de barreras, que creo que es una noción sumamente importante, sobre todo en la historia de los estudios de la discapacidad, pero que hoy día está, en mi juicio, un poco sobre representada, porque el riesgo que corremos al entender la discapacidad solamente como resultado de barreras que existen en el espacio es suponer que desde el momento en que todo se trata, digamos, de eliminar las barreras, y en el momento en que eliminamos todas esas barreras, la discapacidad se va a acabar. Y lo cierto es que la discapacidad es un fenómeno que por lo pronto no es estático, está siempre en desarrollo conceptual y real. Estamos hasta el día de hoy desarrollando nuevas nociones de lo que es la capacidad y la discapacidad y distintas percepciones en el mundo respecto de lo que amerita o no un tipo especial de trato, por ejemplo. En algunas partes del mundo existen sillas preferenciales para personas gordas y otra parte del mundo en que eso es visto como algo completamente ridículo. Entonces hay muchos espacios de ambigüedad ahí que creo que no se van a resolver solamente pensando en que hay barreras y hay que sacarlo como una mirada binaria al respecto.
La idea, por ejemplo, de que los ascensores son instalados y van a resolver el problema de las personas con movilidad reducida en el metro, también es evidencia de esa digamos, angostura de miras, porque precisamente lo que pasa muchas veces cuando se instalan este tipo de ajustes en sistemas como el metro, es que producen básicamente, y lo vimos representado en el video que mostré de hecho, canales diversos que separan en flujo a distintos tipos de personas de alguna manera. Y de hecho, una de las cosas que yo me enfrenté durante el trabajo de campo que realicé con Natalia, que es usuaria de silla de ruedas, fue precisamente el hecho de que yo no podía acompañarla durante todo el viaje porque había momentos de su viaje en los que yo no era bien visto como acompañante de ella, estando por ejemplo en el ascensor, y yo tenía que despedirme, decirle te veo abajo, ese tipo de segmentación que hoy día tenemos de nuevo un ejemplo muy lamentable en el metro de Santiago con este nuevo sistema de torniquetes que instalaron para salir. Muchas personas del mundo de la discapacidad reaccionaron preguntando, bueno, ¿qué pasa con las personas que no caben por ahí, que no pasan por ahí? Y les dijeron a ellos siempre se van a poder mover por los ascensores y en el fondo Metro respondió diciendo tienen sus salidas alternativas, que es, a mi juicio, cada vez más parecido a tienen su salida trasera, tienen su salida por atrás. Sea o no esta salida alternativa o estos flujos alternativos más o menos dignos, el hecho es que esta segmentación, esta separación de personas no solamente produce una separación simbólica entre un tipo de cuerpo y otro tipo de cuerpo, sino que también, creo yo, limita las posibilidades de las personas de establecer estas relaciones que mencioné al final de la presentación, que son tan importantes para posibilitar los viajes entre los individuos. Así que, de todas maneras, creo que futuras implementaciones de dispositivos de accesibilidad, ascensores, rampas, cualquier tipo, puertas accesibles, lo que sea, tienen que también considerar hacer los sacrificios pertinentes para que no exista una segmentación de flujos tan marcada como la que existe hoy día. Una de las razones por las que este sistema de ascensores genera ese tipo de situaciones que mencionaba Giovanni es porque la implementación de ascensores es una implementación ex post. Sobre todo la línea 1 del Metro de Santiago, que es muy antigua, no fue concebida para tener ascensores y ahora todos estos ascensores hay que encontrarles un lugar dentro del flujo, lo cual de por sí ya es una gran dificultad y es muy encomendable lo que hacen los ingenieros de accesibilidad del metro. Pero también ellos trabajan y ellas trabajan con una limitación súper fuerte, que es que Metro no va a detener su operación para convertirse en un servicio accesible. Y esa priorización es lo que al final produce estos errores extraños. Hubo un momento incluso en que un metro, creo que era de la línea 5, un ascensor de la línea 5 llevaba directamente al andén, sin pagar, sin necesidad de pagar. Yo mismo con Natalia nos encontramos con un ascensor que se abría inmediatamente, salía un torniquete porque no había otra forma de integrar ese flujo al flujo normal de los pasajeros. Entonces vemos de nuevo cómo existe esta segmentación de flujo que marca diferencias y que también condena a los usuarios de estas alternativas a tener un viaje más lento, más incómodo, más compartimentalizado, con menos interacción con el resto y así sucesivamente. Eso por un lado. La segunda pregunta que me hacías era ¿en qué medida el sistema está pensado para un usuario estándar? ¿De qué manera? Perdón, estoy dando a recordar la pregunta. Un sistema que es rígido de alguna manera y difícil de adaptar. Y ahí radicaría, digamos, la dificultad. Lo que creo yo es que la rigidez del sistema, como el ejemplo que acabo de dar de Metro de Santiago encontrando dificultades para instalar su red de sensores, es en buena parte, sospecho yo, ilusoria. La rigidez no proviene necesariamente de la naturaleza de la infraestructura ni digamos, de la materialidad del sistema, sino que proviene de una cierta priorización y de una cierta, digamos, orden de cosas que están de alguna manera prevalentes y de la disposición, de la voluntad política que hay detrás de hacer grandes cambios o pequeños cambios iterativos también a un sistema que tiene capacidades de ser flexible. Puedo dar un ejemplo muy concreto. En una entrevista con una ingeniera de accesibilidad de metro, me hablaban de cómo algunas estaciones de metro tienen una diferencia importante entre andén y tren. Varía de estación en estación. Y esa diferencia puede ser muy complicada para algunos usuarios, obviamente. Entonces,
la solución en la que este equipo llegó fue instalar una banda de goma que permite al tren mantener este espacio de vaivén que necesita para no topar con el andén, pero que de todas maneras se convierte en un puente para las personas y las previene de caer en este hoyo básicamente que existe. Y esta banda de goma, la única dificultad que tiene, decían estos representantes de Metro, es que hay que reponerla continuamente. Y eso para estas personas era una solución no definitiva y por lo tanto no era ideal, había que pensar en otra solución en el futuro, no era eficiente. Pero a mí me parece que ese tipo de pensamiento de soluciones más flexibles, literalmente en el caso de una barra de goma, de soluciones más flexibles, con mayor capacidad de adaptación, que pueden testearse, que en la siguiente iteración de la banda, cuando haya que reemplazarla, se puede generar otro tipo de implementación, otro diseño de banda, e ir probando distintas versiones de esta solución. Ofrece mucha más amplitud de maniobra para pensar soluciones que sean receptivas a los cambios en el comportamiento y en la conducta y las prácticas de los pasajeros. Entonces, creo yo que la rigidez viene más que nada por el pensamiento, que de nuevo está alimentado por la filosofía del diseño universal, de querer generar soluciones que sean definitivas, pensar que en alguna parte, en algún momento vamos a encontrar un diseño que es ideal, perfecto y ya no va a generar mayores problemas. Y la realidad es que las personas siempre van a encontrar dificultades en el espacio y por lo tanto el espacio y los sistemas infraestructurales tienen que también estar preparados siempre para continuar cambiando. Eso es una tendencia en la que yo creo que Transantiago ha ido tendiendo, se ha ido desembarazando de esta rigidez original que tenía en su diseño inicial. Luego me preguntaba Giovanni sobre las rampas en las micros que tienen que ser activadas por personas y que aumentan tiempos de viaje, etcétera. Si en el fondo son una buena idea o son una mala idea, lo estoy tratando como de entender de esa manera. Y creo, bueno, efectivamente las rampas que tiene Transantiago hoy día son muy distintas a las que se pensó en algún momento, que podían ser rampas hidráulicas de activación automática, que no requirieran que ser activadas por un pasajero o por el conductor. Y fueron criticadas las rampas manuales por eso, porque de nuevo las personas discapacitadas necesitan ayuda para ser parte del sistema. Y eso tiene algo de verdad, pero creo también que a lo mejor vale la pena empezar a tratar de desdemonizar la idea de la asistencia como una pérdida de dignidad, como algo que nos impide convertirnos en sujetos y ciudadanos, digamos, como independientes. Hoy día las ciencias sociales están empezando a mirar cada vez con más recelo la idea de la independencia, que es un valor muy neoliberal, y empezar a hablar de codependencia o de interdependencia, más bien. Y estas formas de interdependencia están teniendo lugar hoy día en el transporte público, a pesar del transporte público a veces, y vuelven los viajes de las personas muchas veces mucho más cómodos, muchas veces mucho más placenteros o más eficientes, de las formas de interdependencia de las que todavía sabemos muy poco porque hay muy poca investigación al respecto. Pero creo yo que hay un espacio ahí para no tratar siempre de que las personas no tengan que ayudarse para poder tener un viaje digno. Creo que hay mucha dignidad detrás de la capacidad de prestarnos atención, entender lo que queremos, lo que necesitamos mutuamente. Un elemento importante que hay detrás de esa necesidad es que aprendamos también a entendernos, a volvernos sujetos más comprensibles para el resto. Y eso es algo que a mí me pasó en mi investigación también, ver a muchas de mis participantes, teniendo dificultades para ser comprendidas por los otros usuarios del sistema, por los miembros del personal del sistema, asistentes de andén, etcétera, guardias, que no entendían de alguna manera qué es lo que estas personas discapacitadas necesitaban para tener un viaje cómodo, eficaz, placentero, a gusto, etcétera. Y eso en buena parte se debe a que la población discapacitada sigue siendo súper subrepresentada en los espacios públicos. Todavía cuando vemos ciertos dispositivos, ciertas formas de moverse en el espacio, muchos de nosotros miramos como sin entender o queriendo ayudar pero no sabiendo cómo. Y a mi juicio esa incomprensión se puede ir salvando a través de cada vez produciendo más encuentros y no a través de separar estas distintas formas de moverse, cosa de que nunca se toquen y nunca se encuentren.
Respecto de las relaciones entre pasajeros, definitivamente también hay relaciones que son más conflictivas o más complicadas, en buena parte con lo que explicaba recién, desde el punto de vista de la incomprensión o de la reducción de la realidad del otro, por ejemplo, la persona discapacitada, entenderlo como un sujeto de caridad. Muchas veces las personas discapacitadas no necesitan asistencia y tienen formas muy eficaces de demostrar que no necesitan asistencia. Pero creo que lo que falta todavía es que las personas no discapacitadas aprendan a ver esas señales y entenderlas de manera más sensible. Pero eso de nuevo también tiene que ver con ir volviendo estas corporalidades disidentes cada vez más comunes en el espacio público, cosa de que se conviertan también en parte del cotidiano. Creo que hay un factor muy importante de transformación ahí. Que no se trata solamente de poner un cartel en alguna parte y decir esta persona puede necesitar ayuda, sino que también educarnos mutuamente y entender estas personas a veces se mueven así, a veces se mueven de esta otra manera. Es un proceso largo, que es difícil de estandarizar, pero que es sumamente necesario. Y lo último, entonces, respecto del estallido y del COVID, creo, bueno, no tengo mucho piso empírico para suponer cosas, pero definitivamente la experiencia de corporalidades diversas se va a ver modificada porque el transporte público se va a ver modificado después del COVID. No vamos a volver a una realidad pre-COVID en el transporte público, al menos no en el futuro próximo. Y la situación de la posibilidad de contagio percibida entre cuerpos también va a cambiar mucho de nuestras relaciones proxémicas, de lo que entendemos como una distancia apropiada entre cuerpos, por ejemplo, y qué tan dispuestos estamos a ayudarnos o a tocarnos entre cuerpos de personas extrañas. Eso también va a cambiar y va a permanecer modificado por mucho tiempo más, creo yo. Hay personas discapacitadas que dependen fuertemente del contacto para navegar espacio, para leer el espacio. Las personas con discapacidad visual necesitan tocar para leer, para identificar, necesitan activar botones de distintos tipos. Y eso obviamente está modificado hoy día por el miedo al contagio, el riesgo del contagio. Pero falta mucho todavía y creo que es un área de estudio potencial gigante y sumamente necesaria, urgente, diría yo. Y lo último, de respecto de mi propia posicionalidad, mi presencia definitivamente afectó la conducta de todo el mundo. De partida afectó la conducta de las personas con las que yo hice los viajes acompañados, porque yo estaba ahí, yo también podía ser de ayuda, yo también podía incorporarme en el viaje y lo modifiqué con mi presencia. Y en lugar de tratar de minimizar ese impacto, yo finalmente me di cuenta de que lo mejor era abrazar esa realidad. Y eso fue lo que me abrió la puerta también a darme cuenta de que los viajes están hechos de interacciones y están hechos de cooperación. Eso de alguna manera también fue clave para yo darme cuenta de mi propio privilegio y poder hacerme cargo de él durante la interacción con los pasajeros. En el caso de los pasajeros que interactuaban con el torniquete, no estoy tan seguro de que se hayan dado cuenta de que yo los observaba como un investigador, pero sí, sin duda, instancias de evasión, que es algo que yo publiqué en un documento aparte, estaban mediadas siempre, la evasión siempre está siendo ejecutada con una noción de que uno está siendo observado. Y por lo tanto, las formas en las que las personas evaden muchas veces son diseñadas, son practicadas con esa conciencia de que es una evasión pública a la vista del conductor y de los otros pasajeros. Y en ese sentido yo era, creo yo, un pasajero más, pero podría equivocar. Eso, creo que toqué así muy por encima de los puntos que mencionó Giovanni, pero rapidito solamente para ver si alguien más quiere comentar. Muchas gracias, Daniel. Estuvo bastante buena la de vuelta a los comentarios. Encuentro que son de verdad como un súper aporte, súper contingente también el tema de los torniquetes que tú mencionaste de la línea 2 del metro. No sé, hay varios puntos que yo creo que dan ganas de seguir dándole vueltas a esta presentación gracias a la interpelación que te hizo Giovanni. Así que gracias a ambos. Y la idea ahora es abrir la mesa a los participantes que pudiesen tener alguna pregunta o comentario. Si es que quieren aprovechar la instancia. Yo quisiera hablar, no sé cómo levantar la mano, María. Yeah. Sí, bueno, primero quiero felicitar a Daniel.
me encantó la presentación, me encantó así, digamos que como la hice desde el punto de vista gráfico, lo encuentro súper bonito. Obviamente eso es una cosa formal, los cómics también me parecieron una excelente manera como como mostrar también su posición dentro de la investigación. Súper importante también, me gustó el hecho de que visibilizara el tema de la accesibilidad como una condición relacional, con la cual yo concuerdo. Tengo como comentarios y preguntas. Entonces, yo sé que el tiempo es corto, pero, por ejemplo, en términos del lenguaje, digamos que bueno, en Chile actualmente en la política pública se usa persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad también, ¿verdad? Yo también concuerdo, Daniel, contigo en el uso de persona discapacitada, porque sabemos que digamos que esa denominación surge del modelo social inglés, que tiene, digamos, en el fondo como la intención de reconocer, como tú bien decías, que las personas son discapacitadas por la sociedad que no toma en cuenta las necesidades sus necesidades en el fondo. Pero no sé si en Chile porque a mí me han criticado mucho cuando uso el término persona discapacitada, porque hoy en día también se está utilizando el término como persona con diversidad funcional o con capacidades diferentes, pero obviamente eso desconoce toda la historia como de discriminación y en el fondo como de desventaja a la que han sido sometidas las personas con discapacidad. Entonces, esa era la primera. ¿Cómo ha sido, digamos que, reconocido o si ha sido aceptado tu uso de persona discapacitada en el ámbito chileno? También te quería preguntar cómo resolviste el tema de tu posicionalidad en la investigación, pero no desde el punto de vista que te preguntaban anteriormente, sino por el hecho de que tú no eres una persona con discapacidad y estabas trabajando con personas con discapacidad. También sabemos que en el modelo británico hay mucho, digamos que, mucha crítica, digamos que a cuando uno trabaja con personas con discapacidad. Tercero, claro, digamos que bueno, ya, ¿crees tú que, por ejemplo, digamos que bueno, frente a tu crítica de cómo se planifica el transporte en Chile, yo pienso, pero no sé, bueno, claro, trabajamos más con el concepto de diseño universal, pero el diseño universal posiciona digamos que el conocimiento de los diseñadores o en el fondo los profesionales, perdón, ahora sí puedo poner la cámara, digamos que como superior al conocimiento de los usuarios, mientras que el diseño inclusivo es un poco distinto y efectivamente como que reconoce el valor y pone a la persona, digamos, a los usuarios críticos en el centro del diseño, ¿no? Del proceso de diseño. Entonces, ¿crees tú que si cambiamos de paradigma de diseño universal a diseño inclusivo, y por ejemplo también, digamos que consideramos, no sé, todo el trabajo que ha hecho Paola Girón en términos del giro de la movilidad, dentro de la ingeniería de transporte se va a mejorar, digamos que las situaciones de accesibilidad para las personas con discapacidad? Eso es. Podría hablar mucho más, pero mejor me apasiona el tema entonces. Muchas gracias, Mariela. Vamos a juntar 3 preguntas, así que ahora doy la palabra a Tomás, que había puesto una pregunta en el chat para que pueda hablar, y Daniela. Y después le damos la palabra a Daniel para que pueda juntar ideas y responder. Hola Daniel, muchas gracias por tu presentación. Estaba muy interesante. Hola, Tomás. No prendo la cámara porque tengo muy mal internet. La pregunta es muy cortita. Es básicamente de qué medida hay que como quizás incorporar a las personas con discapacidad, o el término que prefieras ocupar, para cambiar un poquito el diseño, porque hasta qué punto hay que hacer el balance en mejorar el diseño y fomentar la resiliencia de las mismas personas en la práctica, como lo estabas comentando. Una cosa así. Perdón si te pedí arreglar el mundo. No hay problema. Muchas gracias, Tomás. ¿Daniel? No, falta la pregunta de Daniela. Ahí está, Daniela Rubio.
y... Hola Daniel. Muchas gracias por la presentación. Estoy como Mariela, que me gustaría comentar un montón de cosas, así que después me voy a contactar contigo específicamente para hablar más cosas. Pero me gustó especialmente la idea de lo relacional y de las personas en el fondo en interacción entre este diseño universal y ahí, por ejemplo, un tema que tocaste como someramente, pero que a mí me parece muy interesante, que tampoco se observa mucho en la planificación del transporte, es el rol del conductor. O sea, sabemos, ¿no es cierto?, que la aproximación del bus al paradero ha sido un tema en Transantiago, no solo por las personas con discapacidad y las rampas, sino específicamente porque hay muchos paraderos que son accesibles, digamos, ¿no es cierto?, tienen cierta altura, y al principio existía mucho problema porque en vez de eso facilitar la entrada de los buses, ¿no es cierto?, la dificultad porque al ponerse el bus lejos de la acera, hacía que las personas tuvieran que bajar esa altura y volverla a subir, ¿no? Entonces, el conductor, que muchas veces no se considera como actante, como tú lo estabas planteando, a mí me parece como súper interesante. Entonces, eso comentarte. Y estoy súper de acuerdo contigo en el tema como de las rampas, para contarle un poco nomás a la gente, las rampas hidráulicas nunca se han decidido instalar en Transantiago, más que nada por una decisión de mantención. Los buses tienen, ¿no es cierto?, incluso la capacidad de arrodillarse, y eso falla mucho por las calles que tenemos, digamos. Entonces la decisión siempre ha sido, en vez de tener rampas hidráulicas en mal estado continuamente, mejor tengamos rampas manuales. Entonces me parece súper interesante lo que tú planteas, como de dejar de verlo como un fallo, ¿no es cierto?, como algo problemático en la independencia de las personas discapacitadas, sino más bien en el fondo algo que nos obliga a relacionarnos y a convivir en el fondo en esa interacción entre personas. Me parece súper interesante. Y lo otro es un poco respecto como al torniquete y yo quería como acá tocar un poco a lo mejor otro tema algo distinto, pero respecto nosotros con Francisca, que anda por ahí, somos las personas que hicimos ese estudio en el DTPM justamente que Daniel cita, por lo tanto es algo que nos toca como bien de cerca, ¿no? Entonces, para comentarlo, claro, cuando surgió el tema del torniquete, nosotros tratamos de levantar esto internamente, y la verdad es que yo creo que es un estudio que ni siquiera llegó a leer, digamos, la ministra o a verlo, ¿no? Entonces también ahí yo me cuestiono un poco, y es alguna pregunta que me ha dado mucha vuelta, es el rol de la academia, digamos, en levantar este tipo de temas en relación con la planificación, ¿no? Porque en el fondo podríamos siempre decir los planificadores, pero también es cuál es la propia responsabilidad de la academia en hacerse parte de estos temas en el fondo y utilizar, digamos, el poder que tiene la academia como tal, digamos, para contrarrestar esas invisibilizaciones. Entonces me gustaría saber tu opinión respecto a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Ahora, Daniel, puedes responder 3 comentarios que son bastante buenos. Súper bueno, muchas gracias. Sobre el tema del lenguaje, las preguntas de Mariela son muy interesantes, pero son en verdad, no, al menos mi respuesta es bastante breve. El tema del lenguaje y empezar a proponer hablar de personas discapacitadas en lugar de personas con discapacidad, sin desmerecer lo que hay detrás del uso del concepto de personas con discapacidad. La verdad es que estoy empezando recién a testearlo, no he tenido ni reacciones necesariamente buenas ni malas, pero una de las cosas que nosotros, las personas que formamos parte de la red de investigadores en cuerpo y movilidad, que hay algunas personas acá presentes, una de las cosas que más comentamos es el tema de la vida social de los conceptos y cómo ciertos conceptos, ciertos nombres, ciertas etiquetas empiezan a poder hacerse
empezamos a hacer que circulen, empezamos a hacer que empiecen a agarrar para ver si efectivamente son adoptadas por el resto. Yo creo que este tipo de conversaciones es parte de aquello. Entonces no se trata de llegar y, de nuevo, no es como el Transantiago que sustituye las micros amarillas, tampoco se trata de que persona discapacitada sustituya otra etiqueta, obviamente, pero sí empezar a cuestionarnos qué hay detrás de eso y qué es lo que efectivamente queremos decir cuando ocupamos la palabra minusválido, persona discapacitada, persona con discapacidad o capacidades diferentes. Solamente como una nota al pie, y la idea de las capacidades diferentes también me parece que tiene algunas dificultades, porque diferentes con respecto a qué, y de nuevo estamos no mencionando directamente, pero implicando la existencia de un punto de referencia central respecto del cual todo lo demás es diferente, que sería este sujeto no marcado. Entonces, creo que esas discusiones, más que cerrarlas, las tenemos que ir abriendo y obviamente se va a recibir resistencia desde el mundo de personas no discapacitadas y también desde el mundo del activismo de las personas discapacitadas también. De todas maneras, ahí hay una discusión que da para harto. Respecto de mi propia posicionalidad como persona no discapacitada, no me ha tocado ser desautorizado, digámoslo así, por haber hecho una investigación de este tipo hasta ahora. Pero creo que en parte he podido ir salvando ese problema, o sorteando ese problema, porque la forma en la que he presentado mi trabajo y la forma en la que hice mi trabajo, creo yo, la presenté con mucho cuidado y muy consciente de eso. Yo no me parezco en nada a las personas con las que trabajé en mi investigación, y en lugar de tratar de ocultar eso o de ocupar esta noción del académico que tiene una respuesta, lo que traté de hacer fue tener una actitud de aprendizaje y de incorporación a una realidad que a mí no me da problema, que a mí históricamente nunca me ha producido ningún tipo de dificultad. Y ese proceso de sensibilización creo que requiere de mucha humildad, y de todas maneras en algún momento voy a ser leído como el hombre blanco que fue a estudiar a los otros sujetos digamos, vulnerables o postergados. Pero creo que es parte digamos, del proceso, y creo también que al menos las personas con las que trabajé directamente, las personas que participaron de mi trabajo de campo, las personas que entrevisté, no vieron ese tipo de aproximaciones mías, así que al menos de las personas que han visto mi trabajo más de cerca, no he recibido ese tipo de resistencia. Muy al contrario, creo que he sido bastante reafirmado como una persona que respetuosamente y de manera muy humilde ha querido conocer o observar los conocimientos que las mismas personas discapacitadas demuestran que tienen, las habilidades que demuestran que tienen en sus viajes cotidianos. Creo que eso es algo también importante para cualquier persona que haga, creo yo, investigación en estos temas, que no se trata de explicar a las personas discapacitadas o modelarlas o lo que sea, sino que aprender de lo que hacen y eventualmente llevar esos aprendizajes a las otras esferas que Daniela mencionaba, que tienen que ver con la planificación, el diseño y también con la política. Voy a darme a la pregunta de Daniela, creo que se relaciona con la responsabilidad de la academia de hacerse parte de estos temas. Creo que es un tema muy complicado, porque parte muy importante del diseño e implementación de sistemas grandes, infraestructuras gigantescas como Transantiago, que pasan por esferas que tienen mecanismos de funcionamiento que son sumamente rígidos, que acuden a áreas de la academia, pero acuden a áreas de la academia que también son sumamente, digamos, las mismas, con metodologías que son históricamente entendidas como las más confiables, y que por lo tanto entienden, por ejemplo, una aproximación como la que yo quise presentar hoy día, ya no necesariamente como algo que es desconfiable. Las metodologías cualitativas ya no son vistas como algo poco confiable, pero sí son vistas como una forma de complementar, todavía vistas como una forma de complementar otro tipo de metodología. Y las políticas públicas en general, no creo que exista ninguna en Chile que no esté alimentada por datos cuantitativos.
centralmente. Entonces creo que hay ciertas prácticas a nivel de toma de decisiones que vale la pena empezar a cuestionarse, pero creo que una forma de hacerlo es mostrar las limitaciones que ese método, esa metodología ha ido generando. Y el ejemplo del torniquete es pero más que elocuente. A mí me parece ya inexplicable la aparición de esta segunda versión de torniquete. O bueno, quizás es explicable, pero por cosas que no vamos a empezar a tocar aquí. De todas maneras, creo que una de las labores de la academia va a tener que ver con empezar a abrir nuevos temas y empezar a reconocer en las prácticas de las personas no solamente cosas que hay que explicar de nuevo, sino que también cosas que hay que saber entender y de las que hay que empezar a aprender. En términos del giro al diseño inclusivo, yo creo que es una idea interesante. Eventualmente va a ir agarrando más fuerza como paradigma de diseño, de alguna manera empezando a superar el diseño universal. Pero creo que esos procesos son infinitos y después del paradigma de diseño inclusivo vamos a empezar a pensar desde otros paradigmas también. Creo que lo importante es que siempre tengamos la conciencia de que los paradigmas de diseño y planificación están ahí por mientras, que van a continuar siendo reevaluados, tienen que serlo siempre, y van a ser superados por otro más cerca a la gente, más conectado con la realidad y con realidades diversas. Creo que esa es la dirección en la que tenemos que ir, y a mí me parece que eso es lo que está sucediendo, pero eso depende de que tengamos estas discusiones también de manera más abierta. Creo que uno de los problemas a nivel como de legos, de gente que no está metida en los círculos especializados de la accesibilidad, por ejemplo, es asumir que los expertos saben y yo no sé y yo no tengo nada que opinar al respecto. Y eso, el problema que tiene es que va petrificando la discusión, va dejando las decisiones solamente en manos de un grupo de personas que tiene un paradigma de trabajo y que en general no van a tender a cuestionarlo. Entonces ese tipo de cuestionamientos, que sí lo hace la academia, son sumamente importantes. La pregunta de Tomás, de hasta qué punto diseñar o fomentar, diseñar espacios más accesibles o fomentar la resiliencia de las personas, yo creo que la clave está en no oponer esas dos cosas. Y al contrario, empezar a diseñar espacios que busquen generar instancias de accesibilidad en conjunto con las prácticas de las personas. Eso requiere, en primer lugar, entender cada vez mejor cómo las personas resuelven sus problemas en la cotidianidad. Y en lugar de evitarles el problema y que nunca tengan que hacer nada, complementar esas prácticas con diseño que sea flexible, que sea receptivo, que pueda cambiar en el tiempo, que no se considere un diseño definitivo que ya nunca más va a tener que ser implementado. Creo que esas son algunas de las claves esenciales que no aparecen ni en la práctica de las personas ni en el diseño por sí solo, sino que en el encuentro entre las dos. Y me quedan algunos comentarios de Daniela respecto del rol del conductor. Yo lo ampliaría al rol del personal del sistema de transporte público, asistentes de andén, guardias, boletería, inspectores, todas las personas que están de alguna manera, ellos también están sosteniendo el sistema con sus propios cuerpos, sus propias prácticas. Conocemos los casos terribles de conductores de bus que no tienen baño, y otras barbaridades de ese tipo, y también ellos mismos están con su cuerpo haciendo andar la máquina, es parte, digamos, del proceso, y creo que definitivamente han sido dramáticamente estudiadas sus prácticas, su experiencia. Definitivamente ellos cumplen un rol sumamente importante en construir estos puentes, en rellenar estos vacíos del diseño del sistema para resolver situaciones en el momento, y mucho de lo que ellos hacen y de la estabilidad del sistema pasa por su propia resiliencia, su propia salud mental, desde resolver problemas de accesibilidad hasta también lidiar con el tema de elevación. Entonces, definitivamente es un tema en el que estamos sumamente al debe. El tema de las rampas como invitación a convivir, definitivamente pondría la salvedad en el hecho de que no se trata de hacer cada vez menos para que la gente rellene cada vez más. Obviamente hay que ir encontrando ese punto de conjunción y ese tipo de adaptaciones de cómo percibimos lo que es una recepción de asistencia digna y una que nos quita dignidad. Todavía sabemos muy poco respecto de dónde se encuentra ese lugar.
Y creo que eso en parte pasa también por la necesidad de generar diseños que vayan siendo más flexibles, que no generen una nueva solución y que no estén preparados para nunca más probar ninguna otra, y el resto lo tendrá que hacer la gente. Creo que las personas también muchas veces reciben estos artefactos, reciben rampas, tarjetas VIP, nuevos sistemas de pago, torniquetes, nuevos diseños de paradero, y algunas de las cosas que el sistema les propone, las personas las reciben y las enactan tal y como fueron diseñadas, pero muchas de esas otras cosas las ignoran o las reformulan, las cambian respecto de sus necesidades. Y creo que el problema está en que las infraestructuras a veces son diseñadas de manera tan rígida que no son capaces de resistir esa adaptación. Así que por ahí hay quizás un trabajo todavía que hacer sobre el que el mundo del diseño y la planificación tiene harto que aprender. Eso, creo que toqué harto de lo que se mencionó. Sí. Muchas gracias, Daniel. Muy claras tus respuestas. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Está abierta una última ronda y si no hay más personas, podemos despedir. ¿No? Parece que no. Ya. Muchas gracias, Daniel. De verdad ha sido una conversación bastante agradable escuchar todo este trabajo que has realizado y también súper nutritivo. Así que y se vio muy reflejado en la discusión. Muchas gracias también a Giovanni. La Caro se tuvo que ir un poco antes. Y nada, les comento que la presentación va a estar subida dentro de los próximos días en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube por si alguien quiere repasarla o revivir algo. Daniel, ¿quieres decir algo? Estaba recién mirando el chat, me llegaron algunos mensajes. Solamente darle a todos y todas las gracias por estar acá, por las preguntas, los comentarios del público y también de Giovanni, que fueron espectaculares. Muchas gracias por la atención, y si alguien quiere continuar la conversación o hacerme alguna pregunta, vi que alguien me preguntó si la tesis está publicada, pero ahora se me perdió en el chat, así que voy a dejar mi correo electrónico por si alguien quiere hacer alguna consulta adicional y por si quieren conversar, porque creo que estos temas hay que conversarlos. La invitación, creo, es a llevar esta discusión también a otros ámbitos, expertos y no expertos, con la familia, con los amigos, en la academia y fuera de la academia, en el trabajo también, para que vaya circulando la preocupación sobre estos temas. Eso, el resto, muchísimas gracias también a ti, Vale, por coordinar todo. Ya. Gracias, Daniel, que estés muy bien. Esperamos tu mail. Ahí está el mail. Giovanni. Claro, agradecer por la instancia, Daniel, bueno, por participar en esta posibilidad de espacio para compartir acerca de ese trabajo súper interesante y relevante. Estamos conversando. Cuídense mucho.